Gracias que están todas acá. Eh, Hola Lu, buen sábado a todas. Eh, la idea un poco de este espacio es, bueno, ya es el tercer encuentro que vengo haciendo así abierto y gratuito. Eh, Más que nada porque me gusta desparramar la astrología lo que más se pueda y porque me divierte mucho hacer esto, básicamente. Si no me divirtiera, no lo haría. Y en esta oportunidad se me ocurrió mucho, como está la onda de esto del visual board, del tablero de manifestación y de visualización y qué sé yo, dije, vamos a hacerlo bien, porque no es cualquier cosa hacer un tablero de visualización. Primero hay que entender qué es, cómo nos puede servir y el detrás de escena de todo este ritual, ¿no? Porque no deja de ser un ritual. Y como todo ritual, tiene ciertos pasos que hay que cumplir. Lógicamente tiene una explicación astrológica, que esas se las voy a contar más al final, pero lo que más me interesa ahora es que podamos explorar qué es un tablero de visualizaciones, cómo usarlo y para qué nos sirve, y después les voy a mostrar un caso bastante concreto de lo que me pasó a mí con un tablero que hice hace 2 años. Eh, que nada, ahí fue que dije, che, esto funciona de verdad, ¿no? Porque ¿qué pasa con todo esto? Hay como una corriente que de donde salió inclusive el Visual Board, que tiene que ver con, por ejemplo, el libro El Secreto. Seguro si no lo leyeron lo conocen. Todo el mundo conoce más o menos de qué se trata, de qué va el libro El Secreto. Que hablaba, el secreto habla un poco de esto, ¿no? De visualizar, manifestar y demás. Y a partir de eso, como todo, se hizo una moda, ¿no? Y como toda moda, eh, cuando es rápida y crece de manera descontrolada, termina en cualquier lado, ¿no? Un poco que, por ejemplo, la astrología está un poco ahora en esa corriente de ser una moda de la que todo el mundo habla y a veces, eh, nada, las cosas que se dicen no son no deberían tratarse tan a la ligera, ¿no? Entonces, vamos a explorar qué es un tablero. ¿Qué es un visual board? Bueno, la traducción sería tablero de visión, ¿no? Y es una herramienta muy, muy, muy potente que sirve mucho para el desarrollo personal y transformacional. ¿Por qué transformacional? Porque nos vamos a ir enterando que para poder armarlo necesitamos una conexión de algo hacia donde queremos ir, ¿no? Hasta cómo generar esa transformación que obviamente primero es interna, ¿no? Esta técnica combina el poder de la visualización creativa con elementos tangibles. ¿Para qué? Para mantener nuestros objetivos presentes en el día a día. ¿Por qué es efectivo? Bueno, porque tiene la capacidad de traducir estos conceptos abstractos que tenemos en la cabeza en cosas concretas, ¿no? Para que nuestra cabeza, justamente nuestro cerebro, los pueda procesar y recordar fácilmente. Crear un tablero de visualización es básicamente decirle a nuestra mente subconsciente que tiene que hacer algo, ¿no? Es darle una tarea a esa mente y que se deje de andar pensando pavadas o no saber qué pensar, básicamente, ¿no? Es poner a trabajar activamente a nuestra mente subconsciente para alcanzar ciertos objetivos. ¿Cuál es el origen de esta técnica? Bueno, obviamente no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Tiene muchas raíces muy, 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 muy viejas eh, del poder de la manifestación y la visualización, aunque así como lo conocemos ahora con la palabra visual board o tablero de visiones, se popularizó en los 2000 justamente con el auge de la ley de atracción y de los libros como El Secreto, como les decía hace un ratito. Las técnicas de visualización se sabe que funcionan. No es una pavada de me siento a meditar o lo que sea y no pasa nada, ¿no? Con el crecimiento, con el desarrollo de, por ejemplo, la psicología positiva más en el siglo XX, se demostró cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones.
Y actualmente el Visual Board, tiene un sustento que es científico y que habla directamente de la neuroplasticidad y de algo muy hermoso que es el sistema de activación reticular, en adelante SAR, que es una red de neuronas que está en el tallo cerebral, se conecta con la médula, dicho sea de paso, que filtra la información que recibimos. Entonces, cuando nosotras armamos el tablero y lo vemos todo el tiempo ahí, después vamos a ver dónde ubicarlo y qué sé yo, le estamos enseñando a nuestra cabecita qué es lo más importante para nosotras. Y hacemos justamente a raíz de esa prioridad de importancia que detecte las oportunidades que antes nos parecían una pavada o no podíamos ni siquiera ver. ¿Qué función tiene el tablero? 3 funciones principales. Claridad, para transformar esos deseos que son ahí medio tirados de los pelos en cosas concretas. ¿Por qué? Porque al seleccionar las imágenes nos obligamos a definir qué queremos atraer y tener y para qué, ¿no? Nos obligamos a nosotras mismas a hacer ese camino de reconocimiento. La otra función que tiene el tablero es el enfoque. ¿Por qué? Porque actúa o trabaja como esa guía interna o esa brújula diaria que nos ubica en el centro de lo que queremos conseguir, de poder decir, bueno, esto es realmente lo que yo quiero en mi vida y esto es realmente lo que a mí me importa. Entonces la energía está enfocada, dirigida, y cuando la energía no está caótica, funciona mejor. Entonces, el enfoque a su vez nos recuerda todo el tiempo cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Y la tercera función del Visual Board es la reprogramación subconsciente, ¿no? Genera esa inspiración cada vez que los vemos. Cada vez que miramos el tablero, cada vez que miramos las imágenes, vemos como, bueno, la manera en la que lo creamos es tan armónico, es tan dirigido hacia algo en particular, que nuestro subconsciente acepta esa reprogramación y lo ve como una realidad posible, ¿no? Bueno, ¿y qué es el sustento científico del SAR, el sistema de activación reticular ascendente? Pero vamos a decirle SAR. Como decía hace un ratito, es un conjunto denso de neuronas ubicado en el tallo cerebral que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, ¿no? Que está justo antes de la médula espinal. Y el SAR actúa como un filtro de información. ¿Por qué? Porque a cada segundo que estamos despiertas, por ejemplo, nuestros sentidos reciben tanta información del entorno a través, por ejemplo, del tacto, el oído, el olfato, la vista. Es tanto el caudal de información que recibimos que la mente consciente no puede procesar todo, ¿no? Puede procesar una fracción muy chiquita. Entonces, ¿quién determina qué información es importante? Es justamente el SAR. Y eso hace lo que la info que filtra el SAR es la que nuestro cerebro dice, ok, acá a esto le presto atención, ¿no? Y el resto lo filtra para evitar esta sobrecarga sensorial, si no, estaríamos fritas directamente, ¿no? Imagínense que es como un shock eléctrico todo el tiempo a nuestro cerebro. El tema es que el SAR no juzga si algo es bueno o algo es malo, solo juzga si coincide con lo que estoy haciendo en este momento, con este foco interno, ¿no? Entonces, se programa en base a 2 cosas. Por un lado, lo que nos genera una emoción fuerte, puede ser miedo o deseo, y lo que nos repetimos constantemente, es decir, nuestros pensamientos dominantes. En base a eso, el SAR hace el filtro de lo verdaderamente importante para nuestras vidas. Y acá es donde Visual Board entra en acción un poquito, ¿no? Porque cuando miramos esas imágenes todos los días y sentimos la emoción asociada a la imagen, le estamos dando una orden al SAR para que diga, esto es importante, deja pasar toda la información relacionada con esto. Y acá sucede algo que se llama el fenómeno Bader-Meinhof, o algo por el estilo, que básicamente es un sesgo cognitivo. El cerebro nos hace creer que algo está pasando con más frecuencia cuando
en realidad lo que cambia es la atención que yo le estoy poniendo a ese algo. Por ejemplo, el típico ejemplo que van a encontrar en todos lados es, me quiero comprar un Fiat 500 rojo. O sea, en la actualidad un fitito rojo no es algo que haya con frecuencia, ¿no? Nunca vi uno en mi ciudad. Me decido, me digo misma, me lo quiero comprar. Salgo de la calle y me cruzo 3 en la misma cuadra. Entonces uno dice, che, ¿qué onda? ¿Se pusieron todas de acuerdo? No, quizás siempre estuvieron ahí, pero para nuestro cerebro no eran, eso era algo irrelevante, no era importante, ¿no? Era más un ruido de fondo. Típico pasa a nosotras mujeres que si en algún momento de nuestras vidas no nos vino por el tiempo que nos tenía que venir, salís a la calle y te cruzas con una embarazada, 2 embarazadas, 3 embarazadas, el bebé en el carrito, el recién nacido, ¿no? Como que todo pareciera que se pone de acuerdo para que nuestra psicosis crezca, ¿no? Y en realidad tiene que ver con esto, con que el cerebro está enfocado en algo y nos hace ver las coincidencias en la vida real. Entonces, cuando hacemos un visual board, lo que estamos haciendo es justamente hackear a este fenómeno, ¿no? Estamos forzando a nuestro cerebro a que entre en búsqueda de esas metas. Y un ejemplo muy concreto, si querés, si pones una foto del lugar al que querés viajar en el tablero, lo que vas a hacer es provocar casi de manera artificial ese efecto. Vas a empezar a escuchar conversaciones, gente que viajó justo a ese lugar, que te tira data, no sé, te llegan mail de promociones del avión, no sé. Los ejemplos son infinitos, ¿no? O el algoritmo de Instagram empieza a tirarte todas las redes a vida y por haber que coinciden con ese destino y que seguramente antes no lo veías, no es que justo apareció ahora, sino que ahora, como tu cerebro está enfocado en eso, las cosas coinciden, ¿no? Y el poder real del SAR, en definitiva, es que no solo nos hace notar estas oportunidades, sino que también nos prepara psicológicamente para trabajar por esas oportunidades. Porque la mente subconsciente empieza a buscar activamente formas de hacer realidad esas imágenes que estamos visualizando. Nos da ideas creativas, nos da motivación, nos empuja a tomar acción que sea coherente y alineada con ese objetivo y con esa meta que yo le dije a mi cerebro que quería cumplir. Y acá hay una diferencia sustancial que tenemos que aprender entre pedir y manifestar. Pedir es decirle al universo o a la cosa que ustedes crean, acá no importa nada, tiene que ver con la intención y la emoción. Pero es, por ejemplo, pedirle al universo sin ponerme a mí como partícipe necesaria de ese resultado. Le tiro al universo, no me comprometo, no actúo en consecuencia, y eso se convierte en una postura más bien pasiva y dependiente que se ve como si estuviésemos esperando a que eso pase mágicamente. Se ve como falta de claridad sobre lo que quiero, con ausencia de pasos concretos, con desconexión entre deseo y comportamiento. Y lo que más se nota es cuando ese pedido sale desde una energía de necesidad y de carencia. Eso es pedir, no me pongo a laburar. Manifestar es otras cosas. Manifestar es visualizar con intención clara, con conexión emocional, con una acción alineada y consistente con los objetivos. ¿Y eso cómo se ve? Se ve justamente con claridad sobre lo que querés, con una visualización emocional diaria, con pasos de acción específicos y medibles, súper importante eso, con una coherencia entre pensamiento y acción y con el sentir o manifestarlo desde la energía de certeza y de gratitud anticipada. ¿Por qué hay una confusión o cuál es la confusión que más se nota entre pedir y manifestación? Sobre todo es creer que haciendo un visual board o sentándome a escribir una vez a las 500, cuál sería, no sé, ese proyecto, ese futuro ideal, eh, como que con eso alcanza, ¿no? O sea, que ya está, lo manifesté ahí, lo dejo que ruede. Manifestar es, en definitiva,
usar el visual board como un recordatorio, pero si yo no me pongo a laburar y yo no me pongo a tomar las decisiones que tengo que tomar, a buscar las oportunidades, no va a pasar nada, porque esto no es magia, esto se trata de orden, claridad y enfoque, nada más. Y esto hay que tenerlo muy presente. Hacer el visual board no es poner una lista de deseos y ya está, sino que es justamente un mapa, ¿no? Que se tiene que combinar con acción inspirada y motivada en concretar ese resultado. Porque la manifestación, como cualquier cosa en la vida, no deja de ser un vínculo de mí con algo más, ¿no? Y en este caso, yo tengo que ser, esta frase la deben haber escuchado, co-creadora, ¿no? O sea, no puedo decirle a la vida, dame, no sé, un palo y medio, como me pasó hace unos días, dame un palo y medio y no hacer nada, ¿no? Sí, el palo y medio me llegó y al otro día lo tuve que devolver, ¿no? Fue como, vos querías tomar, yo te lo di, pero no era tuyo, ¿no? Nos tenemos que poner a trabajar para llegar a ese resultado. Y no es simplemente sentándome a ver, ay, qué lindo esta vida que yo me gustaría tener y me quedo acá sentada esperando a que suceda la magia, ¿no? Hay que ponerse a laburar. Y acá vemos muy concretamente que hay 4 pasos para crear un visual board. El primero es reflexión y definición de metas. Yo creo que esta es la parte más compleja de todo y es donde la mayoría de las personas se queda y no sigue y no lo termina de concretar. ¿Por qué? Porque antes de empezar a buscar esas imágenes es necesario hacer un trabajo muy interno de clarificación. Un visual board hecho sin esa claridad, la de verdad, la posta, sobre cuáles son mis verdaderos deseos, no va a ser efectivo. Ahora vamos a ahondar más en esto, en cada uno de estos pasos. El segundo paso es buscar las imágenes y las palabras clave que podemos usar para armar el tablero. Eso se va a poder lograr una vez tenido bien en claro cuáles son esos objetivos a los que yo quiero llegar. Y una vez que podemos verlos, observarlos, internamente los podemos traducir en este lenguaje visual, ¿no? Este proceso tiene 2 partes de nuestro cerebro. Por un lado, es muy analítico, porque hay que ponerse a buscar, imaginar, o sea, nuestra mente racional está muy presente en eso, pero también es muy intuitivo, porque las imágenes tienen que representar literalmente esas metas y capturar la emoción de lo que queremos, de lo que deseamos. Una imagen sin que me genere emoción no cumple el objetivo. El tercer paso es la composición visual concreta del tablero. Ahí es donde el Visual Board toma esa forma, ¿no? Es un proceso muy creativo, también intuitivo, pero estratégico. Cómo se organizan los elementos visuales es muy importante, no es, bueno, ya tengo definido esto, recorto, busco, pego o armo en Canva o en Pinterest, donde sea, y los pongo todos una cosa al lado de la otra. No, tiene que tener una coherencia, tiene que tener una armonía para que nuestro cerebro lo pueda ver también de esa forma, como algo eh, con ganas de ver, ¿no? No algo que me genere mucho ruido. Y el cuarto paso es dónde lo ubicamos y cuál es el uso diario que le tenemos que dar. Si yo armo un tablero hermoso, pero lo tengo guardado en el cajón o lo tengo guardado como una imagen más dentro de mi celular, no funciona, ¿no? Tiene que tener una ubicación que sea estratégica y que me permita un uso consciente, porque eso es lo que va a transformar y reprogramar a mi subconsciente para que me ayude, me colabore en crear y lograr ese objetivo, ¿no? Llegar a esa meta. Y vamos a ver cada uno de los pasos. El paso 1, que es reflexión y definición de metas.
Acá tenemos que lograr por lo menos 4 cosas, además. Primero, conectar con la esencia de ese deseo, hacer una reflexión profunda, preguntarnos, ¿qué quiero realmente? ¿Estos objetivos son míos o son de otra persona? ¿Son míos o responden a una, no sé, herencia familiar, un mandato familiar? Estas preguntas son re pavas cuando las vemos acá, las leemos, pero al momento de ejecutar la respuesta, bueno, nos confrontan un poquito, nos van a hacer dudar y tambalear. Mi consejo es que no intenten responder todo de una, como que vayan de a poco, ¿no? Eh, sectorizar, por ejemplo, categorizar las áreas, poner, por un lado, que yo, salud y bienestar, carrera y finanzas, relaciones y amor, crecimiento personal, familia y hogar, experiencias y viajes. Esas serían como las categorías clásicas. A cada una de estas categorías yo me tengo que preguntar, ¿qué quiero realmente? ¿Estos objetivos son míos o de otra persona? Entonces no es una respuesta fácil de llegar, o algunas cosas sí, otras cosas no, ¿no? A veces nos pasa que decimos, yo no sé hacer esto porque no tengo claro qué, pero también llegar a poder responder concretamente qué deseo, eh, bueno, nos desafía a limpiar un montón de supuestos deseos, ¿no? Y también nos desafía a tener paciencia, porque si yo voy a plantearme llegar a esta claridad con la urgencia de hacer las cosas, y es muy probable que no, que pase por arriba nada más, ¿no? Que pueda contestar sobre cosas muy superficiales. Después, cuando tenemos más o menos estas dos primeras partes de conectar con la esencia y de que categorizar las áreas, tenemos que tratar de encontrar una especificidad que sea muy clara. ¿Y qué quiere decir esto? Poder trabajar esos deseos que por ahí son medios vagos o medio tirados de los pelos en objetivos específicos. Y un ejemplo básico y clásico es, no tengo que decir quiero estar en forma, sino quiero correr, quiero poder correr 5 kilómetros sin pararme, sentirme energizada todos los días, ¿no? Como asociar, poder asociar la salud y el bienestar con algo concreto, ¿no? Porque yo puedo estar en forma, pero vivo con, no sé, un sistema inmunológico de mierda y no puedo disfrutar del estar en forma, ¿no? Tiene que tener como un objetivo específico. ¿Para qué quiero estar saludable? Para disfrutar la vida, para disfrutar la familia, para disfrutar la libertad de, no sé, de moverme, viajar, de explorar nuevas cosas, ¿no? Tiene que estar muy, muy bien definido el objetivo. Después tiene que haber una conexión emocional con cada uno de esos objetivos. Para cada uno, lo ideal es poder identificar por qué lo queremos y cómo te vas a sentir, cómo nos vamos a sentir cuando lo logremos. ¿Por qué? Porque la emoción es el combustible de la manifestación. Si no hay emoción atrás de ese objetivo, ese supuesto deseo, es que de verdad no lo deseamos tanto, ¿no? La emoción tiene que estar muy presente. Y acá les tiro un tip. Durante este proceso, esta fase de reflexión y definición de metas, está bueno hacer un journaling, no me va a salir la palabra nunca, chicas. Escribir libremente sobre cuáles son mis sueños, ¿no? Y sin censuras. Imaginar esa vida ideal, aunque apenas yo te diga, imagina tu vida ideal, primero vas a decir, no se me viene nada a la cabeza, no tengo idea qué es. Después me vas a decir, no, lo que imagino son puras fantasías. Eh, Todo eso está bien, ¿no? No hay nada que no hay que juzgarse acá. Lo único que tenemos que permitirnos es escribir libremente todo lo que yo sueño para mi vida. Y con escribir libremente no me refiero a hacer un cuento o escribir perfectamente una historia, no, inclusive palabras sueltas, ¿no? Para mi vida quiero, no sé, felicidad, amor, abundancia, dinero. ¿Por qué quiero todo esto? Y porque quiero conocer otros mundos. Yo quiero conocer Croacia, chicas, no me pregunten por qué, porque no tengo idea, pero es uno de mis objetivos en esta vida. Em,
quiero expandir la astrología de todos los días que pueda, ¿no? Que parecen cosas como, wow, muy grandes, pero si no nos los permitimos escribiéndolo para nosotras mismas, ¿cómo carajo le estamos pidiendo a la vida que eso pase? ¿No? Si yo no me doy el permiso, si yo soy la primera en censurarme sobre mis sueños, bueno, va a estar complicado que el afuera se vea reflejado eso, ¿no? O que algo pase. Entonces, acá les dejé anotadas preguntas que yo considero que son bastante potentes, poderosas, que es, ¿cómo sería mi vida ideal dentro de un año? ¿Qué me haría sentir más viva y realizada? ¿Qué legado quiero crear? ¿Con quién quiero compartir mi vida? ¿Qué experiencias no quiero perderme? Y de ahí, lo que salga, y si hay más preguntas, que salgan más preguntas. Dedíquense por lo menos un día a hacer este ejercicio que las vas a aprender, porque a veces tenemos una idea de qué es lo que queremos en nuestra vida ideal, y de golpe lo escribís y decís, che, esto no está tan alineado conmigo. Primero, o sea, siento que todo esto sería para otra persona, o tal vez es para otra Vane, una Vane que ya no existe, ¿no? Es muy desafiante ese ejercicio, así que las invito a que lo puedan hacer. Y esto es también bastante importante, que es muy preciso que los objetivos estén alineados con los valores fundamentales, con mis valores fundamentales, porque puede sonar como muy impresionante, muy fabuloso, pero si contradice con mis valores profundos, mi subconsciente lo va a sabotear. Y acá el ejemplo más básico de todos es decir, yo quiero ser multimillonaria. Atrás del dinero hay un montón de prejuicios internos que tenemos que si no los trabajamos bien, nos va a costar entender a la energía del dinero, ¿no? Si yo les digo, porque, por ejemplo, no sé, lo clásico de lo clásico, quizás las nuevas generaciones ya no tanto, pero yo y más para atrás, a una persona que tiene mucho dinero se la considera como, no sé, un forro, un chorro, narco es la típica definición, ¿no? Como que tener mucho dinero no está bueno, pareciera ser que no está bueno. Entonces, venimos con esa creencia de entrada, esa creencia forma un valor personal y me pongo el objetivo de tener mucho dinero, choca con ese valor interno personal. Entonces, primero tengo que barrer ese valor interno, preguntarme verdaderamente qué pasaría si yo tengo mucho dinero y cómo me haría sentir eso, eh, para poder alinearnos mejor, ¿no? Porque a veces parece una pavada, pero no sé, ver, porque cuando hagan el trabajo de buscar imágenes y demás, les va a aparecer, sobre todo con el dinero, muchas fotos de cheques, ¿no? Es la típica. Y el cheque dice, por ejemplo, páguese al portador eh, 20 millones de dólares. O sea, uno dice ese número y es como que, ay, sí, lo quiero. Pero después lo ves todos los días ahí, es como, te puede confrontar en que es demasiado dinero y qué pasa ahí. Bueno, y ahí empieza todo un camino de tratar de establecer qué sucede con el merecimiento, con la valoración interna, ¿no? Lo que quiero decir es que va a disparar para tantos lados la búsqueda de imágenes que a veces es mejor empezar con lo que verdaderamente sabemos que podemos sostener, ¿no? Energéticamente, que eso que yo estoy viendo ahí todos los días no me choca todos los días, ¿sí? Como para tenerlo presente nada más. El paso 2, buscar las imágenes y las palabras clave. Em, para buscar las imágenes hay dos tipos de momentos, ¿no? Em, porque hay dos tipos de creación de tableros que ahora me di cuenta que no sé si lo puse o no. Vos podés hacer un tablero digital, que lo puedes hacer en Canva,
lo podés hacer en Pinterest, lo podés, no sé, hacer en el celu, ¿no? Como un collage de fotos. Y podés hacer el tablero físico. Ahí va a ir en función de cada una, de cómo se sienta, qué recursos disponibles tenga para hacerlos. O sea, ahí vuelen y prueben todo. Esto pruébenlo por todos lados. ¿Por qué? En lo particular, cuando yo hago el tablero digital, es decir, el que me siento y armo en Canva, no sé qué, lo hago rápido. O sea, como capaz que en 2 días ya lo tengo listo, ¿no? Y queda ahí hermoso, precioso. Lo tengo de fondo de pantalla en mi computadora, bárbaro. Lo veo todos los días. Pero a mí, esto es personal, no me genera casi ninguna emoción todo lo que puse ahí. En cambio, cuando hice el tablero físico, ¿no? Que busqué las imágenes, las imprimí, las recorté, primero las armé, digamos como un boceto de cómo más o menos ubicarlas, después las pegué, no sé, a mí me funcionó de otra forma. Por eso les digo, acá van a tener que probar con cuál de los dos se sienten más cómoda. Los dos están buenísimos, pero vale la aclaración, a mí me pasa eso. Entonces, cuando yo busco las imágenes, tengo que dedicarle tiempo, ¿no? No es algo que deberíamos poder hacer como hacía el chancletazo. Porque la idea es que en cada una de las imágenes que yo busco haya una resonancia que sea emocional e inmediata, que creo que este es como el factor fundamental. La imagen me tiene que hacer sentir algo lindo, algo positivo, algo bueno, apenas la veo, ¿no? Si yo apenas la veo, como por ejemplo el ejemplo que les di del cheque, que decía, páguese 20 millones. Yo las veo, digo, ah, ¿no? A mí me genera algo interno, un ruidito interno, no tan positivo. Entonces, conmigo esa energía de tanta cantidad de dinero no está alineado. Yo sé por qué no está alineado, porque es algo que vengo laburando toda mi vida prácticamente. Pero bueno, evidentemente todavía no está del todo aceitado. Entonces, no voy a poner esa imagen, ¿sí? Me tiene que generar algo lindo apenas yo la veo la imagen. Después tiene que tener cierta coherencia o especificidad visual, ¿no? Em, Imágenes concretas, ¿no? Antes que, no sé, un gran concepto abstracto, no sé, quiero viajar por el mundo y me pongo en un globo, o sea, pongo globos aerostáticos, no sé, como medio de viaje, ¿no? O una alfombra voladora, ¿no? Para viajar por el mundo, no. Tiene algo concreto, un avión, un auto, lo que sea, ¿no? Tiene que, el objetivo tiene que estar muy bien alineado con la imagen que yo estoy eligiendo. Después tiene que tener autenticidad personal. Tiene que elegir lo que vos amás de ese objetivo, no lo que crees que debería pasar o crees que deberías querer, ¿no? Es como, no sé, la gente me dice que yo soy buena bailando, que es una mentira, ¿no? Entonces yo creo que debería poder bailar en un escenario. Pero no es, o sea, es lo que el otro me proyecta a mí, pero no sé si es lo que yo quiero, ¿no? Esto tiene que estar muy claro para no perder tiempo ni energía al pedo y tampoco recursos. Y después nos tenemos que visualizar en primera persona, ¿no? Buscar imágenes donde nos podamos imaginar a nosotras mismas en esa escena. Si yo agarro una imagen que tiene personas abrazadas e intento que una de esas personas me represente, pero no me hace sentir cómoda, bueno, busco otra imagen, ¿no? Me tengo que sentir como que yo soy parte de eso que está ahí. Y después tiene que tener positividad pura, es decir, evitar imágenes que tengan elementos negativos o no deseados, por la causa que sea. Para las palabras clave, que también está buenísimo incluir, podemos usar frases cortas que actúen como afirmaciones, ¿no? Que tienen que tener esas cualidades, pueden tener esas cualidades que yo quiero encarnar en este año, por ejemplo, ¿no? Que yo confianza, abundancia, creer en mí, poder. La frase, la palabra con la que ustedes estén trabajando, resonando. O también puede ser palabras que representen acciones que queremos tomar.
ser más creativa, ser más líder, ser más, no sé, empática, o lo que también, lo que ustedes estén laburando en este momento. Y también pueden tener recordatorios de esta filosofía personal que quiero alcanzar. Yo decido, yo merezco, yo soy capaz, yo soy abundante, yo soy poderosa. Todas las frases de yo soy están buenas porque también nos desafían un poco con lo mismo, ¿no? Si verdaderamente eso que yo estoy leyendo ahí, yo soy eso, yo quiero ser eso, yo seré eso, ¿no? Eh, elegirlas cuidadosamente, digo. Y un tip es juntar más imágenes de las que necesitamos, porque cuando estamos armando ahí el tablero, a veces nos damos cuenta o que nos quedamos muy corta o que había otra imagen que se alineaba mejor con esa que elegí primero, ¿no? Entonces es mejor tener un montón, hacer una selección final, que quedarnos cortas. Y esto también creo que es fundamental, que es durante el momento de la curaduría, de, del- de la elección de tanto de las imágenes como de las palabras, confiar en la intuición, ¿no? Em, la imagen correcta, primero no existe la imagen correcta, pero si queremos buscar cuál es la mejor imagen, va a ser esa que te llame más emocionalmente que otras. Después, en el paso 3, que tiene que ver con la composición, eh, se habrán dado cuenta que todo es muy virginiano, chicas, pues Virgo mandando. Yo creo que los pasos siempre funcionan porque nos ayudan a organizarnos, ¿no? Em, el primer, lo primero que hay que como definir es el centro de poder, ¿no? Em, Poner en el centro del tablero el objetivo más importante o la frase más inspiradora o la imagen más inspiradora en el centro y que desde ahí salga todo lo demás, ¿no? Como que decante todo lo demás. ¿Por qué? Porque es como lo primero que nuestro cerebro va a mirar, ¿no? Es lo que va a captar la atención. Entonces es importante que esa imagen un poco que represente mi yo futuro, ¿no? Hacia dónde yo quiero llegar. No importa si es dentro de un mes, 2 meses, un año, 6 meses, no importa el tiempo, va a ser para mi yo futuro. Entonces es importante que esa imagen esté centralizado, ¿no? Como lo prioritario. Después organizar por áreas. Por un lado, las imágenes que tengan que ver, o sea, relacionadas con las temáticas, ¿no? Qué sé yo, carrera y profesión en una esquina, salud en la otra, vínculos en la otra. La organización ayuda a la mente a procesar más sistemáticamente cada área sin confusión, ¿no? Porque lo que buscamos es tener claridad y la claridad necesita un orden. Después, un balance visual, distribuir los colores, los tamaños, algo, o sea, que sea de manera equilibrada, ¿no? Porque si el tablero yo lo termino de armar y lo veo y está más tironeado para un lado que para el otro, o los colores no me terminan de convencer, y bueno, va a ser visualmente incómodo, y si es visualmente incómodo, mi cerebro lo va a interpretar de otra forma, ¿no? Entonces estamos perdiendo el poder de la herramienta. Entonces, alternar ahí imágenes grandes con imágenes pequeñas, colores vibrantes con neutros, ¿no? Como jugar un poco con eso, pero que cuando yo lo vea, cuando lo termine, diga, esto es perfecto, me encanta. Cada una sabrá cómo, ¿no? Esto es eh, una ayuda, porque capaz que para, no sé, alguien que es muy estructurado, el quilombo de alguien muy de aire, em, lo va a ver como un quilombo, pero para esa persona ese supuesto quilombo está perfectamente ordenado. Entonces, digo, cada una va a resonar más con qué es el orden o cuál es el orden visual con el que más resueno. Y después tiene que haber espacios respirables, que es algo que yo no hice nunca en mis tableros y siento que lo re necesitaba en un momento, porque si no como que, todo se satura, cada imagen sigue, no sé qué, y no termino nunca de saber eh, cuándo el objetivo está cumplido.
de alguna forma, ¿no? Dejar espacios en blanco, para que la imagen yo puse respire, porque creo que era como lo que más me representaba ese espacio blanco, que la imagen respire, ¿no? Que tenga como lugares de salida, porque así es como la mente funciona también con esta respiración. Cuando yo estoy caótica, respiro y algo se acomoda. Entonces, un poco siguiendo esa línea, ¿no? Que la imagen respire para que, bueno, mi cerebro no entienda, no se canse, por sobre toda la cosa, ¿no? Y un tip es que algunas personas encuentran como muy útil o muy favorable poner una foto actual, ¿no? De una misma en el tablero, como un recordatorio de que los objetivos son para esta que yo soy ahora, ¿no? No para esa cosa ideal a futuro. Hacia ya quiero llegar, pero cuando llegue allá no sé cómo definitivamente voy a estar, ¿no? Mejor seguro, pero todo esto que yo estoy armando ahora es para la Vane de hoy, con todas estas cosas que la Vane de hoy considera importantes, ¿no? Porque hacerlo de esta forma es como que un poco nos ancla y nos deja firmes en las aspiraciones de, bueno, de esta realidad presente. Todo esto es para mí de hoy, ¿no? Y el último paso es la ubicación y el uso diario. Que esto es importante porque si no, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Si lo vamos a dejar tirado por cualquier lado, es medio, no lo hagan directamente. La ubicación estratégica, un lugar donde pasas mucho tiempo o donde arranca el día, las opciones siempre van a ser las ideales en el escritorio, en el dormitorio, en la parte visible, en el baño donde lo veas, ¿no? Al prepararte, o en tu lugar de meditación, de ejercicio, ¿no? En un lugar que frecuentes todos los días y si es cuando recién te levantás, mucho mejor porque ahí es cuando el cerebro todavía está súper fresquito y no está tan interferido por lo externo, ¿no? Después hacer un ritual matutino, dedicarle unos minutitos para observar conscientemente el tablero, ¿no? No, o sea, y no solo mirar las imágenes, sino como sentirlas, ¿no? Sentirlas. ¿Cómo te vas a sentir cuando ya lograste cada objetivo? ¿Qué emoción vas a experimentar? ¿Cómo se siente tu cuerpo con ese objetivo? ¿No? Dedicarle ahí un ratito. Después está buenísimo consultarlo en momentos de decisión, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión importante o te sientas desmotivada o te sientas sin rumbo, perdida, viste que en algún momento del año nos sentimos como que, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Bueno, vamos al tablero y nos damos cuenta que tal vez nos desviamos de algo o tal vez nos falta esperar un cachito más para que eso se termine de concretar, ¿no? Usarlo para brújula de decisiones diarias. Y después hay que hacerle una actualización regularmente, ¿no? Acá puse cada mes, pero creo que fue como muy ansioso ese cada mes. Pero sí revisarlo activamente, ¿no? Cuando se logra un objetivo, se puede reemplazar, hay que celebrarlo, por supuesto, se puede reemplazar por uno nuevo. Si una de estas imágenes, uno de esos objetivos que vos pusiste no te resuena, sácalo, sin culpa. No pasa nada, lo sacás y no pasa nada. El tablero evoluciona con nosotras y tiene que ser fiel a esa evolución. ¿Cómo vamos hasta ahora? Cuéntenme, chicas, mientras tomo agüita. Bien, voy entendiendo cuál es la idea, porque es tal cual, es como que en todos lados ves, hace tu visual board, no tenía ni idea cómo, o sea, ves un montón de imágenes pegadas, todo, esa es como dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el ¿Para qué? objetivo de tanta cosa ahí pegoteada? Y aparte eso del tanta cosa, o sea, para cada uno va a ser la cantidad necesaria, ¿no? Y va a depender de los objetivos que yo quiera construir en ese año. A veces
pones un montón de cosas y hay cosas que o sea, las lográs antes, otras que las lográs un montón de tiempo después. Voy a dejar de presentar esto y les voy a mostrar el que yo hice físico. Acá estoy. Para mostrarles cómo es más o menos la idea y les voy a mostrar lo que pasó concretamente con este tablero. Este es un tablero que hice físico, que como les digo, no le había puesto eh, espacio respirable, entonces después a medida que lo fui viendo dije, qué carajo, esto está muy saturado, ¿no? Y tampoco lo hice cumpliendo tanto estas reglas porque, bueno, después lo entendí, ¿no? Porque justamente me fascinó tanto hacerlo que empecé a querer interiorizarme de cómo. Este está hecho sobre una hoja ¿vieron las de roticería? Pero yo hago moldería en eso, entonces son los marrones, ¿no? Pero es lo mismo, esos rollos grandes de roticería, y sobre eso pegué cada una de las imágenes, y después, bueno, le puse una cintita ahí al borde como para que quede un recuadro, mejor dicho, y eso lo tengo pegado en el pasaje entre la pieza y el baño. Entonces, todos los días eso está a la vista. Fue re loco porque sin saberlo, yo puse imágenes acá que después terminaron sucediendo muchas de las imágenes y otras que quedaron como medias raras que después entendí por qué estaban raras, ¿no? Porque esto que les contaba, por ejemplo, ahí por ahí arriba hay algo de un cheque y no sé qué, como que no es algo con lo que o sea, que yo creo que podría tener. Entonces, bueno, eso me llevó a cuestionar un montón de cosas, de por qué no, y empecé a hacer todo un trabajo bastante fino con las cuestiones del dinero, las creencias sobre el dinero y demás, ¿no? Pero si ustedes ven, esta foto es del 10 de enero del 2024, ¿no? Y a ver si la puedo ampliar desde acá, no me va a dejar, pero acá sí. Ahí se ve más grande, sí, ¿no? Acá, ¿ven esto que está acá, que es una heladera? Sin querer queriendo, el 3 de julio de 2024 compramos la misma heladera que yo puse en el tablero. Y no fue buscada, fue porque era la que estaba de oferta. Pero para mí fue muy flashero porque ni siquiera es que me di cuenta. Se dio cuenta Mila, se dio cuenta mi hija de que era la misma heladera, ¿no? Y después hay otras imágenes acá en el tablero que son huevadas, chicas, pero es como que es tan literal a veces todo. Esta botella es la botella que tengo acá al lado mío ahora que uso todos los días para tomar agua, ¿no? Después, no sé, yo puse esto acá como de hacer sesiones en grupo. Ese año fue la primera vez, en el 2024, fue la primera vez que di un taller abierto en un lugar que me invitaron a dar una clase, ¿no? Gestioné el curso de iniciación a astrología. Bueno, no sé. Cosas que fueron pasando, que no es que yo, digamos, dije concretamente voy a ir a esto, ¿no? Pero terminó pasando. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, la herramienta funciona, ¿no? Tal vez de lo que se trata es de perfilarla, alinearla, entenderla, eh, cuestionarse a una misma qué de todo eso que supuestamente quiero, verdaderamente lo quiero, qué cosas nuevas quiero, ¿viste? Me puedo ampliar, puedo experimentar más sin quedarme en lo chiquitito también, ¿no? No sé si les sirvió de ejemplo el tablerito ese. Sí, me acuerdo cuando lo vi. Me quedé pensando, si, ¿qué manifestaste, la botella o la cintura? El ejercicio. Muy bien, muy bien. Sí, sí, No, lo el entendí, me ejercicio, lo acuerdo. Y el, saludable, ¿no? Como toda esa parte, que en ese momento yo estaba full yoga, era lo único que hacía, entonces, bueno, como que quería salir un poco de eso, pero no sabía cuánto, tanto o qué. Entonces esa imagen a mí me inspiraba y me representaba era esto de
lo saludable y la constancia. O sea, yo veo un cuerpo así de trabajado y no veo el resultado de como la cosa abdominal marcada y demás, sino que para mí esa imagen representa constancia, ¿no? Porque yo sé que si vos querés tener un cuerpo determinado, bueno, tenés que romperte el lomo y tenés que hacer un montón de supuestos sacrificios a tu vida actual, que después entendés que no son sacrificios, son elecciones, ¿no? Entonces, digo, a mí me pasa eso con las imágenes, como que veo el trasfondo de lo que me llevaría llegar a eso, y esa es la motivación, ¿no? Entonces, termina funcionándome más como eso, como motivación. Por eso creo que la parte del cómo yo venía manifestando cierta cantidad de dinero estuvo siempre muy mal perfilada, ¿no? Porque ahora entiendo por dónde lo quiero, eh, y que no es en definitiva el número final, sino todo lo que ese número o esa abundancia, mejor dicho, representa para mi vida, ¿no? Como es básicamente entender eso, qué de esa qué te inspira esa imagen, ¿no? Y si esa imagen te confronta en querer evolucionar o te da cagazo o la rechazás, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar muy finita, en presencia sobre todo, de qué carajo me inspira esa imagen. Las imágenes son muy importantes en nuestra vida, la imaginación es muy importante en nuestra vida para lograr cosas, ¿no? Y tal vez hoy en la vida actual en la que vivimos, donde todo es tan inmediato y donde todo tiene que ser tan eh, urgente, ansioso, dopamínico, imaginar nuestra vida ideal se nos hace cada vez más complicado por eso mismo, ¿no? Pero yo creo que la complicación es que no le dedicamos el tiempo, ¿no? Al momento, a la introspección, al conocernos, al descubrirnos, porque, bueno, todo empuja para que todo sea rápido y que todo esto tal vez sea una pérdida de tiempo, ¿no? Porque hay que ser productivo y el dinero, bla, bla. Pero acá está un poco mi bandera de que las cosas pueden ser de otra manera y aportar desde ese lado, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver la astrología en definitiva? ¿No? Porque a eso vinimos. Em, en la astrología hay tres indicadores, tres planetas que nos hablan mucho de los sueños y de la materialización, ¿no? Y cuando nos empezamos a conocer desde, bueno, esta mirada astrológica o de, no necesariamente la mirada astrológica, pero sí entender que hay ciertas energías planetarias que influyen bastante, em, como que podemos empezar a encontrar cierta coherencia con estos deseos y lo que quiero ver materializado. Hay tres planetas, como les decía, que son clave. El primero es Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis. Entonces, em, Neptuno es la inspiración y es nuestro sueño. Sin Neptuno no habría humanidad, ¿no? En el Visual Board representa las imágenes que nos emocionan, aunque a veces parezcan medias imposibles, ¿no? Si el riesgo tal vez es que si no bajamos de Neptuno, nos quedamos solamente ahí, vivimos en una nube y no terminamos pudiendo concretar cosas de una manera genuina. El siguiente es Júpiter. Júpiter es la creencia, es la expansión, es el puente de nuestra fe, es la confianza en la vida, en que la vida puede proveer, ¿no? En el visual representa a la gratitud anticipada, es sentir que eso ya está en camino. Y eso es fundamental también, si yo no hago las cosas sintiéndome, aportándole gratitud a la vida, bueno, ahí como que se corta un poco el flujo, ¿no? Ahí yo te diría, bueno, estás cortando tu Júpiter, porque Júpiter es confiar en que la vida me va a ayudar y me va a proveer de lo necesario para vivir bien, ¿no? Y después Saturno, aunque Saturno es concretamente la forma y el límite, es el que
toma las riendas de todo, el que cristaliza nuestras visiones, la pone entre paredes, ¿no? Es como el gran constructor de nuestra vida. Y en el Visual Board representaría los pasos concretos a seguir, ¿no? Un poco que lo que hicimos en esta presentación es eso, los pasos concretos. Hicimos bastante Saturno. Después, cosas que podemos chusmetear en nuestra carta natal es las casas de tierra de nuestra carta natal, porque nos dan información de si eso que yo creo posible lo puedo llegar a materializar o no, ¿no? Porque las casas de tierra tienen que ver con eso, con la materia. La casa 2 es donde están los recursos y la valoración, entonces podemos usar las preguntas que casa 2 nos hace, que sería, ¿creo que merezco esto que estoy visualizando? Creo que esto es para mí. Y acá está bueno usar o que esas imágenes nos refuercen en la autoestima, la autoafirmación, la abundancia personal, ¿no? La casa 6 es la casa de los sistemas y la rutina, tiene que ver con los hábitos. Entonces, nos pregunta, ¿esto que vos querés, tiene espacio en tu vida diaria? ¿De verdad esto lo vas a poder sostener en tu vida diaria? Y como decía, hablamos de los hábitos, porque sin los hábitos no hay manifestación de nada, ¿no? De lo que sea. Los hábitos son nuestro motorcito diario. Y la casa 10 tiene que ver con el logro y la visibilidad. ¿Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de este éxito? En el Visual Board sería como el resultado final, visible, y cómo eso me hace sentir, ¿no? Después les traje, ya estamos terminando, ¿sí? Algunas cositas que también podemos usar de nuestra carta natal para tener en cuenta al momento de hacer el tablero, ¿no? Porque cuando hablamos de elementos en nuestra carta natal, los elementos agua, fuego, tierra y aire son como la energía que yo más manifiesto, ¿no? Y podemos tener mucha energía de un elemento, elementos balanceados, o podemos tener mucha energía de uno, poco energía de otro, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que si tenemos un elemento que es muy dominante, armamos todo nuestro tablero de visualización o todo lo que yo quiero manifestar en base a ese elemento dominante, y un poco que nos olvidamos del resto y se nos descalibra un poco la cuestión, ¿no? Entonces, si saben entrar en astro.com, y si no, las que no sepan, me chusmetean y me dicen, me pasan los datos y en 2 minutos vemos el balance de elementos, pero en astro.com a la izquierda hay un cuadradito, un recuadro que es este, y acá dice fuego, tierra, agua y aire y agua mejor dicho, y lo que podemos hacer es contar cuántos simbolitos hay en cada elemento. Acá, como verán, esta es de mi carta. Yo tengo mucho fuego en mi carta natal, a pesar de que mi sol, por ser de Virgo, está en tierra, ¿no? Entonces tengo mucho fuego, poco aire, en definitiva. Entonces, cuando tenés mucho fuego y bueno, también en consecuencia poca tierra, el error más común es llenar el tablero de frases motivacionales, fotos de éxito, todo, pero sin un plan, que ese era el error que yo venía cometiendo, ¿no? Como en el tablero que les mostré, era todo frase, era todo éxito, era todo, pero el plan concreto de cómo llegar a eso no estaba en ningún lado. Entonces, en ese caso, lo recomendable es que el tablero tenga fechas, números, cifras concretas, plazos de organización, meta, o sea, como la cuestión bien tangible de en cuánto tiempo o qué cantidad voy a dedicarle a esto, ¿no? A esta realización. Porque si no se hace todo como muy, demasiado todo posible, y a veces esos objetivos terminan sucediendo mucho tiempo después y en el medio
se me desestabilizó un montón se me desestabilizaron muchas cosas, ¿no? Cuando tenemos mucha tierra y poco aire, el error es un tablero aburrido, hiperrealista, lleno de obligaciones laborales, el disfrute donde está, ¿no? Entonces, lo ideal sería que se incluya espacio, sociabilización, ¿no? Fotos de gente, de redes, aprendizaje, tiempo libre, disfrute. Cuando tenemos mucho aire y poca agua, el error es un tablero lleno de ideas, libros, viajes, pero muy frío, ¿no? Muy desapegado, demasiado mental. Entonces, necesita emoción, buscar fotos que den ganas de llorar de felicidad, lo puse como para que sea una exageración, pero que se entienda la idea, o que transmitan paz, ¿no? Conectar con la sensación y no tanto con la idea. Y si tengo mucha agua y poco fuego, es un tablero muy onírico, abstracto, muy pasivo, muy de demasiada amplitud, ¿no? Entonces el tablero necesita acción, verbos imperativos, colores rojos, naranja, fotos tuyas haciendo cosas, ¿no? No solo meditando, no solo estando ahí como en un estado de extrema plenitud, ¿no? Bueno, haciendo cosas. ¿Cuándo? ¿O qué tiempo o cuándo hacer las cosas concretamente? Bueno, siempre el mejor momento para iniciar algo es con la luna nueva, ¿no? Es el momento para crear el tablero, porque es el momento de siembra de intenciones. Cuando la luna no está, bueno, como que hay algo de poder aflorar todo, ¿no? Y en lo particular, este mes, la luna nueva en Capricornio va a ser el 19. Así que desde hoy hasta el 19 hay un montón de tiempo para poder sentarse a hacer esta tarea concreta y si tienen ganas, el 19 se levanta, se intenciona, le pueden hacer una velita al momento, o sea, el ritual que a ustedes les nazca, no hay nada perfecto acá, no hay nada que sea lo ideal, es lo que a ustedes les nazca, no sé, lo pongo ahí y después me siento contemplar, lo que les nazca a ustedes, eso es cada una de una manera muy particular, como activar, ¿no? El tablero. Pero como les digo, lo ideal sería que lo pudieran hacer el 19. Después, en el cuarto creciente, es el momento, que serían 2 semanas después, una semana después, es el momento para mirar el tablero y tomar acción, ¿no? Mover la energía, hacer, no sé, si había algo que depende de una llamada, hacer esa llamada, mandar el mail, buscar oportunidades, buscar opciones, colaboraciones, lo que sea, ¿no? Como empezar a mover la energía que no quede solo ahí. Con la luna llena, agradecemos lo que ya se está moviendo y revisamos las imágenes que siguen resonando, ¿no? Porque la luz plena es como que nos muestra ahí un poco las verdades. Y con el cuarto menguante limpiamos, ¿no? Si la imagen genera ansiedad o no nos gusta o me incomoda, bueno, la saco a la mierda, no pasa nada, ¿no? Es el momento de la depuración pura. ¿Y por qué acá van hincha pelota gestionando este taller ahora? ¿No? ¿Por qué en enero y por qué en este 2026? Básicamente porque este año tenemos un evento que va a ser histórico a nivel astrológico, que es la conjunción entre Saturno y Neptuno en Aries, que va a ser el 23 de enero, 20-23 de enero, de febrero, perdón. Y lo vamos a usar como la astroexcusa perfecta para crear este tablero, ¿no? Porque Saturno y Neptuno es la unión de los opuestos, ¿no? Y si Neptuno es el sueño, es la imagen, es la fantasía, es lo que no tiene límites, Saturno es justamente todo lo contrario, es la realidad, el borde, el tiempo, la estructura, ¿no? Y cuando estas dos energías se juntan, bueno, nos da espacio para la concreción de los sueños, básicamente, porque ya no están peleando, ¿no?
un poco que nos dicen, bueno, a ver, gente, a ver, humanidad, que el sueño se vuelva estructura, ¿no? Y para que el sueño se vuelva estructura hay que conocerlo, hay que reconocerlo y hay que gestionarlo. Em, entonces, es como un momento ideal en ese sentido, ¿no? Bajar la fantasía, el sueño, la imagen, la idealización a la tierra. Y que además esto pase en el grado cero de Aries, es muy potente porque Aries es el primer signo, ¿no? Estamos en lo que sería como un reinicio total, ¿no? Eh, Saturno y Neptuno se juntan cada 36 años, pero en el grado cero de Aries, la última vez que pasó fue en el 1700, o sea, verdaderamente estamos viendo algo muy histórico. Em, entonces, de alguna forma, no es que estamos como queriendo moldear o cambiar una vieja vida, ¿no? Sino que estamos de verdad plantando algo para algo completamente nuevo. O sea, estamos este año muchos de los movimientos planetarios tienen que ver con cosas que no hemos vivido nunca, entonces verdaderamente estamos viviendo un reseteo de alguna forma, ¿no? Y en este contexto, yo creo que el tablero deja de ser algo artístico y manual eh, para dárselo al universo y decirle, che, loco, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y lo voy a hacer con el compromiso de construirlo, no lo voy a dejar tironeado por ahí o revoleado para que si pasa, pasa, ¿no? Verdaderamente es algo que yo deseo, es algo que yo quiero. Bueno, así es como hemos llegado a esta, al final de esta presentación. Gracias por participar y como les puse ahí, ahora hay que simplemente manifestar con mucha coherencia.